Lo estamos acariciando, acariciando, acariciando. Y tenemos que ir a Elda para cerrarlo del todo. Sí, estoy hablando de la permanencia. Vamos ya con la previa del Eldense Málaga. Bueno, pues el Málaga que viene de ganar frente al Granada y firmar para muchos el mejor partido de la temporada, y para los que no fue contra el Granada coinciden que fue contra el Eldense, así que, oye, hay en este caso un círculo que se cierra porque Granada, Eldense, 2 partidos de forma consecutiva. Y yo sí que es cierto, Javi, que recuerdo aquel partido en la Rosaleda como una auténtica exhibición, un partidazo del Málaga que metió 3, le pudo meter muchos más, pero entiendo que este Eldense es diferente a aquel Eldense que vino a la Rosaleda, tanto en número de jugadores que hay en su plantilla o en calidad de jugadores, como también en la dinámica, aunque es cierto que cada vez lo tienen más complicado. Recuerda que el partido salva el 3-0, que como bien dice, pudo ser perfectamente 6-0 con las 28.500 asistencias de Dani Sánchez. Fue un auténtico partidazo, el mejor de toda la temporada, sin duda, ¿no? Para el Málaga, aunque está ahí discutido con este encuentro ante el Granada. Pero sí es cierto que el Eldense que nos vamos a encontrar ahora es muy, muy distinto. No es que sea un Eldense que vaya a estar aspirando a playoffs, ni mucho menos. De hecho, está prácticamente desahuciado y le falta poquito, ¿no? Para descender, aunque bueno, está todavía ahí la pelea, ¿no? con el Zaragoza, pero sí es cierto que el Málaga, por suerte, pues se ha separado bastante, ¿no? De estos equipos y puede respirar un poquito más tranquilo. Pero veremos, porque sí es cierto que ha demostrado el Dense, que ahora conocemos más profundamente, que bueno, en este mercado invernal se ha reforzado, cosa que no hizo el Málaga, y no le ha servido para hacer la machada histórica, porque es cierto que estaba en una posición muy, pero que muy delicada y necesitaba hacer mucho más de lo que ha hecho, pero ha demostrado que puede competir con cualquiera. El Málaga, por su parte, yo creo que afronta ya el partido con mucha tranquilidad. Lo decíamos en las últimas previas, ¿no? Determinaba mucho los resultados de estos últimos 2 partidos el llegar a Elda con el agua hasta el cuello o llegar, pues, tranquilos, ¿no? Y en esta ocasión vamos a llegar, pues, con la vista, si ganamos, permanencia asegurada, si empatamos, prácticamente sí. Creo que con el empate solamente había una remota posibilidad de cuádruple empate con el Cádiz, Zaragoza y demás, pero bueno, eso ya son cosas que dudo que ocurra, así que se puede decir que con el empate, pues prácticamente la permanencia está conseguida. Así que lo dicho, lo bueno de eso, del Málaga, ¿no? Que va a tener el partido con mayor tranquilidad que afrontando si el Eldense estuviese a 3 puntos o menos, ¿no? Del propio Málaga. De hecho, es que llega el Málaga a este partido con 9 puntos de diferencia con respecto al Eldense, pero siempre ponemos ese pequeño asterisco al lado de los 9 puntos o de la distancia que haya habido entre el Málaga y el Eldense, por lo que acaba de comentar Javi. Ese gol a verás es momentáneamente favorable, que es cierto que si te metiese 4 el Eldense, pues ya está, el asterisco desaparece, pero si vamos a ese empate que tú ahora mismo hacías mención, pues te quedas con 50 puntos, es decir, a 9 te mantendrías de distancia del Eldense, que realmente serían 10 por el tema este del gol a verás favorable. El Eldense, que por cierto, de sus últimos 10 partidos, ahora lo comentaremos, insistimos un poquito más en profundidad, pero ahí está el dato y creo que hay que ponerlo encima de la mesa, Javi. Tan solo ha ganado 2, y esas 2 victorias han sido una contra el Cartagena, equipo ya descendido, y la otra contra el Real Zaragoza, equipo que sí que es cierto que está luchando mano a mano. Así que con este momento de ascenso del Málaga, es decir, con un Málaga que viene con la flechita hacia arriba, con esas 2 victorias consecutivas, dejando muy buenas sensaciones en cuanto a juego, yo espero que el Eldense mantenga esa racha donde le está costando mucho vencer y sacar partidos hacia adelante. En lo que al Málaga se refiere, Javi, la única baja destacada, por decirlo de alguna forma, la de Kevin Medina, algo que yo creo que nos tiene que empezar a hacer pensar ya en la próxima temporada. Es decir, Kevin en esta segunda vuelta prácticamente inexistente, creo que no ha hecho lo suficiente para ganarse la renovación, y creo que él tampoco está muy por la labor de que se ejerza esa renovación, así que si termina saliendo del Málaga, que es a lo que todo apunta, creo que nadie va a llorar su pérdida, creo que nadie va a llorar su marcha, pero insisto, te vas a quedar sin Yanis, que es cierto que no ha hecho buena temporada, te vas a quedar sin Cordero, que yo sí que creo que ha tenido momentos destacados durante el curso, a pesar de que también haya generado discrepancias, y te vas a quedar sin Kevin, o lo que es lo mismo, te vas a quedar sin extremo izquierdo. Será ya, creo que un debate, ¿no? Para verano, pero sí es cierto que el Málaga va a tener que renovar las bandas, porque es lo que apunta, ¿no? Kevin, posiblemente lo hayamos visto este Málaga-Granada, uno de sus últimos partidos, porque está de baja 2 o 3 semanas, y que veremos
si va a disputar, ¿no?, alguno de los 4 encuentros que quedan por delante. Seguro que no, pero bueno, lo has puntualizado muy bien, ¿no? Es cierto que Kevin tuvo momentos buenos en el Málaga, el año pasado en Primera Federación, incluso la temporada, ¿no?, cuando debutó aquella campaña en Segunda División, pero bueno, ha ido de más a menos y es cierto que bueno, lleva una temporada que no está siendo la mejor. Así que veremos que queda todo, pero ya digo, queda todavía un poquito para verano, pero yo creo que si no hemos visto uno de los últimos partidos ya de Kevin Medina, lo veremos ya en la última jornada como mucho. Y bueno, tampoco creo que sea una baja primordial, ¿no? Viendo el rendimiento de las últimas semanas. De hecho, tal y como se está gestionando todo este final, ¿no?, de contrato, podríamos decir, de Kevin, vamos a ver si vuelve a tener minutos, cómo se le recibe en la Rosaleda, porque su último partido con participación fue contra el Castellón, minutitos, pues nada, residuales podríamos decir, en aquel encuentro en el que consiguió la victoria al Málaga, pero como tú bien has dicho, ya habrá tiempo para hablar de esto, pero es la única baja a destacar, por decirlo de alguna forma, que no supiésemos ya, porque es cierto que hay futbolistas que no van a estar, como es el caso de Aitán o como es el caso de Dani Lorenzo, pero creo que esto a nadie le pilla por sorpresa. Así que Javi, no sé si hay algo más que quieras comentar, si no, pues le damos ya paso a Pablo López, nombre muy malagueño, por cierto, buen cantante, compositor del himno de Unicaja, pero que nos va a venir a hablar del Eldense. Y hemos dicho que le íbamos a dar paso a Pablo López Riquelme y aquí estamos ya con él. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo llega en este caso también el Eldense? ¿Creyendo o no creyendo en la salvación? Hola Salva, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. A ver, la verdad es que la semana es complicada. Yo como periodista siempre trato, no sé, de que con el paso de los días, cuando se da el resultado, tratar un poco a veces de ser optimista, ¿no? De verlo cada vez más positivo, pero es que esta semana es complicado. El Eldense hacía por ponerte también un poco en contexto, desde el 14 de diciembre que empató contra el Elche, que cayó a puestos de descenso, o sea, hace ya más de casi 5 meses. Y desde entonces no se ha movido de la 19ª posición. No es que haya entrado en descenso y haya cambiado y demás, es que no se ha movido de la 19ª posición, quitado algún momento. Recuerdo cuando iba ganando el Levante, que salía del descenso, cuando le ganó al Cartagena hace unas semanas a expensas de lo que hacía el Zaragoza. Pero es que después del domingo el golpe fue letal. Fue letal. No quiero calificarlo tampoco de letal, porque quedan opciones todavía y quiero ser optimista, pero visto lo visto, no hay muchas, no sé, algo a lo que agarrarte para creer que el Eldense va a jugar su 8ª temporada en Segunda División de toda su historia. Entre otras cosas, por las sensaciones, porque no sé si, imagino que si habéis estado al tanto de la permanencia, ha sido un poco una lucha entre Zaragoza, Eldense, sobre todo estas últimas semanas, a ver quién era el que le daba más oportunidades al otro. Cuando el Zaragoza te ha ganado, pues obviamente parece que la lucha ha terminado, y más todavía después de un 5-0. Es que esto, si quieres, entramos a analizarlo en otra manera, porque las sensaciones, por resumirte brevemente, son en todo el entorno realmente, son de que por primera vez esta temporada te ves ya en Primera Federación. Claro, porque tú hablas del mazazo, ¿no? En este caso que te llevas contra la Unión Deportiva Almería, que es cierto que por el rival que es y la zona de la clasificación en la que se encuentra, uno puede pensar que puede perder, pero claro, no de la manera en la que pierden, más teniendo en cuenta que incluso en la primera vuelta el Eldense fue capaz de ganarle, no sé si como sorpresa o no, pero a la Unión Deportiva Almería. Pero yo, más que centrarme en ese partido, te pregunto también el cómo se vivió el gol del Córdoba con media hora más con un futbolista, o sea, con media hora con un futbolista más, porque decías tú que no se ha movido el Eldense de esa posición, y es cierto que a nivel de jornada finalizada nunca se ha movido de la 19ª plaza, Eso. pero en ese partido, por ejemplo, cuando le estaba ganando al Córdoba, estaba metiendo en descenso al Zaragoza. Con ese gol del Córdoba, pues claro, el Eldense quedó, entiendo, que en una situación bastante complicada, porque ya estaba obligado sí o sí a ganar prácticamente todo lo que le queda por delante, como sigue ahora, que no se puede permitir casi pinchar ya. Sí, realmente, a ver, lo del Córdoba es una sensación que se arrastraba ya. Para el Eldense el mes clave era el de abril. Arrastraba ya de finales de marzo al Burgos, que se antojaba como finalísima,
Cartagena, allí en Cartagena. Tenía que venir contra el Sporting, que hasta ese momento era rival directo, vaya, que si incluso ganaban Sí. ese partido, antes de ese partido incluso dependían de sí mismos, llegan a ganarlo, metían al Sporting en descenso. Luego llegó el de Ferrol, que eso fue un batacazo terrible porque el Ferrol venía de 7-8 partidos sin anotar ni un solo gol. Ahí ya te das cuenta de que pinta feo, porque no es que el Ferrol, sin hacer un gran partido, se pase por encima. Es que prácticamente ni se presentó el Eldense. Ahí ya fue, yo creo que un poco se veía. Pero ya lo que tú dices, el partido contra el Córdoba que venía en cuadro, con bajas de todos los colores, creo que tenían cinco futbolistas en el banquillo, con un futbolista más sobre el césped. Lo que se hablaba con un amigo de Córdoba, si no habéis sido capaces de ganarnos en este partido es porque no merecéis el seguir en segunda división porque entonces no sé a quién le vas a ganar. Y ya luego vino la hecatombe de Almería, que yo creo que quiero pensar que se tocó fondo ahí, que en los 4 partidos que quedan por lo menos van a dar la cara. Sí, porque encima hablábamos hace poco aquí en el canal de calendarios y el calendario del Eldense tiene cosas. Que es cierto que a veces enfrentar un equipo de abajo con uno de arriba puede ser cosa interesante porque el de arriba a lo mejor se confía y luego uno da la sorpresa. Pero por ejemplo el Eldense todavía le queda jugar entre otros partidos contra el Racing de Santander. Hablando en lo que al Málaga se refiere y volviendo también en temas del Eldense, ¿cómo cambió la llegada de Oltra? Porque aquí desde Málaga hubo un tiempo donde parte del malaguismo se planteaba si había o no que cambiar de entrenador y uno de los ejemplos que se ponía, por ejemplo, era el de Oltra, ya no solo por el cambio de chip que parecía haber tenido el Eldense, sino también por lo bien que daba la sensación que lo había hecho la dirección deportiva, incorporando un montón de futbolistas, en este caso reaccionando en el mercado de invierno, e incluso con ese fichaje que fue tendencia, podríamos decir, la llegada de Diawara, que fue el que le marcó gol al Córdoba. A ver, lo de Oltra, la verdad es que el cambio fue muy positivo, fue muy, muy positivo. Para mí, yo entro a valorarte también, Salva. Se hablará a final de liga, pero parece que tarde. Parece que tarde porque ya con Dani Ponce el Eldense daba síntomas de equipo como está ahora mismo, que se les ha caído la plantilla. Para mí, el partido donde tendrían que haber traído a Oltra fue precisamente el de la Rosaleda. Para mí, en ese partido, el Eldense tocó fondo con Dani Ponce. Lo que pasa es que tuvo, entre comillas, la suerte, yo recuerdo porque estuve en la Rosaleda, de que se jugaba miércoles, tuvo la suerte de que el domingo había otro partido, se jugaba el último partido de la primera vuelta en Santander. Y ahí, entre comillas, salvaron los muebles porque iban 2-0 encima perdiendo contra el Racing allí, y se empató y se decidió, no sé por qué, dejar a Pons cuando se veía ya que el equipo daba síntomas de que se había caído. Con Oltra la llegada que fue fundamental para darle este cambio de imagen, porque el equipo creció desde la solidez defensiva, desde un rigor de juntar mucho líneas, de que pasasen prácticamente muy pocas cosas en un partido y que las que tenían las aprovechaban. Así se fundamentó el Eldense de Oltra y estaba dando resultados, aunque no hubiese salido, porque realmente no se ha movido del descenso, como hemos comentado antes, en ningún momento, pero se llegó incluso a sacar la cabeza por momentos de esas posiciones. La llegada de Oltra parecía que podía ser la solución, pero es que se le ha vuelto a caer el equipo. O sea, yo ya te digo, desde el partido contra el Racing de Ferrol prácticamente, cuando ya en un escenario donde tenías que ganar, no hablo de puntuar, no lo haces, y con la imagen que das, es ya síntoma de que se le ha caído. Y en ese sentido, para mí la plantilla, no quiero depurar responsabilidades todavía, porque como ya te digo, lo prefiero hacer a final de temporada esta valoración. Pero para mí la plantilla tiene muchísimo peso, porque encima, no sé si estáis al tanto ahí en Málaga, esta semana, el lunes, se vio a 5 futbolistas de fiesta por ahí, por Alicante, no sé si estáis al tanto, por lo que se hicieron públicas las imágenes, vaya, que se puede salir de fiesta, obviamente, pero después de un 5-0
es como agravar todavía más la crisis, por lo que pinta muy feo. Y Oltra en ese sentido, no sé hasta qué punto va a tener que hacerse notar, porque él en rueda de prensa siempre ha defendido a sus futbolistas por muy pocas razones que lo hubiesen dado. Veremos esta semana. Ponía caras porque yo sí que algo había visto en redes sociales con respecto del tema este de los jugadores que habían salido de fiesta. Leía gente que decía que no estaba al 100% confirmado, pero luego salieron imágenes y entonces ya sí que se daba por hecho pues que evidentemente habían salido. Y me parece un punto clave el que tú dejas de... Se puede salir de fiesta, pero claro, si sales como cuando en el colegio te decían, oye, si vas a copiar que no te pille, ¿no? Es decir, si vas a salir de fiesta después de que te hayan metido 5 goles con la situación tal y como la tienes, pues que al menos no te pille la gente, no te fotografíen, porque si no te estás exponiendo a que evidentemente le eches más leña a un fuego que entiendo que pues la gente de Elda está bastante caliente. Hablabas anteriormente del partido contra el Málaga. Aquí en Málaga hay gente, y lo hablaba anteriormente yo con mi compi Javi antes de darte paso a ti, que piensa que el partido contra el Eldense fue el mejor de la temporada del Málaga. Tú hablabas anteriormente de que crees que fue el partido en el que tocó fondo el Eldense en la etapa de Ponz. ¿Qué diferencias puede encontrar un aficionado del Málaga entre aquel Eldense y el Eldense de hoy? Porque yo creo que este partido en Elda, además con lo que se está jugando el Eldense, no sé cómo terminará, pero sí que creo que va a ser muy diferente en cuanto a sensaciones. No creo que el Málaga pueda pasearse como se paseó en la Rosaleda, que metió 3 y le anularon, creo que fueron 2 o 3 también. Sí, la anularon 6. Yo recuerdo, ya estaba ahí en los pupitres de la Rosaleda, cada gol que marcaba el Málaga, girarme a ver por qué no iba a subir el gol, porque 3-3 le anularon al Eldense. A ver, se va a ver cambios, obviamente, entre otras cosas porque el Eldense ha sido el equipo que más se ha movido en el mercado invernal. En este sentido, de 10 chapo para la dirección deportiva, porque se ha movido y han sido fichajes que la mayoría ofrecieron gran rendimiento. Luego el equipo también ha cambiado, porque muchos de esos fichajes de primera los ha metido ya Oltra a jugar. Aunque también te digo, te diría que cambia el escenario, pero es que el nuevo Pepico Amat se le atraganta muchísimo esta temporada al Eldense. O sea, con Oltras que tan solo han ganado un partido de 6 o 7. Es decir, no sé ahora los números de memoria, te los podría mirar, pero en definidas cuentas no se le atraganta. A fin de cuentas se atraganta el nuevo Pepico Amat. No sé por qué, porque es un estadio que, bueno, la gente suele apretar. De hecho, fue fundamental en la temporada de Primera Federación, cuando se ascendió a Segunda, donde no perdieron, pero no sé por qué. Con Oltra los números en casa son muy malos. Luego, yo creo que va a estar un poco mermados, vamos a decirlo, por la tensión que se vive de esta semana. Es que ya te digo, como hemos empezado la charla, esta semana está siendo la más dura desde mi punto de vista, porque es la primera en la que dices, joder, te ves más cerca de Primera Federación que nunca. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jugadores, los que van a salir, luego ahora lo comentamos, lo he escrito también en el periódico hoy, intuye una revolución, porque después de una goleada y después de lo que se ha conocido esta semana de varios jugadores de fiesta, intuye una revolución, lo veremos, pero desde luego, sí, para la afición malaguista, yo creo que si en algún momento podía visitar Elda, desde luego parece el momento idóneo ahora mismo. Bueno, ahora antes de que nos digas el que podría ser ese 11 revolucionario, que nos comentarás por aquí, te pregunto, a tu parecer, por 3 futbolistas que creas que en esta segunda vuelta están destacando. Mira, yo te voy a dejar un nombre, sé que ya no está en el Eldense, se marchó en el mercado invernal, porque igual que llegaron muchos, también tuvieron que salir, evidentemente. A mí me gustó en la Rosaleda, y fíjate que el Eldense aquel día perdió, pero entró en la segunda parte y le vi minutitos a un extremo, Jorquera, que se llamaba, y personalmente me gustó. Es decir, yo lo vi, no lo había visto jugar en mi vida, y dije, jolines, el chaval se le ve que al menos lo está intentando. No sé si a lo mejor fue su mejor partido de la temporada en Málaga, pero a mí personalmente me entró por el ojo. Fue un chico que me entró por el ojo, pero este ya no está. Sí, a ver, Jorquera pidió, de hecho salió en el mercado invernal porque lo pidió él mismo. Vio que no iba a ser la primera opción ahí en el extremo izquierdo y tuvo que
que pedir salir para irse a Portugal, donde ahora mismo tampoco está jugando mucho, pero para mí Jorquera además fue uno de los futbolistas clave en ese ascenso a segunda división. Para mí yo le guardo muchísimo cariño por la importancia que tuvo en el equipo y por cómo era como persona. Yo lo pude tratar en varias entrevistas y es un chico, muy buen chico. Si te tengo que decir 3 jugadores, complicado, porque hay varios que sí que están dando la talla, pero desde luego el mejor de toda la temporada está siendo Víctor García, un chico que llegó en el pasado mercado estival a priori como lateral derecho y que con el paso de los meses se fue reconvirtiendo en extremo izquierdo, se ha ido adelantando la posición junto a Fran Gámez. O sea, la banda derecha del Eldense estuvo ausente en Ferrol, faltaron los dos y se notó muchísimo. Está haciendo, te voy a decir, lo mejor de la temporada, tanto Víctor García como Fran Gámez. Fran Gámez quizás ya venía con ese bagaje imagino lo conoceríais, del Real Zaragoza, aportando experiencia. O sea, esta banda en la doble G, por el apellido, como lo solemos aquí decir en Elda, está siendo fundamental. Fran Gámez, que lleva 2 partidos sin jugar, en teoría, si tenemos suerte, creo que llega para el domingo. Y otro que te podría destacar, por importancia en el club, por ser de aquí de Elda y por lo que aporta es Sergio Ortuño, que no está en su mejor momento, obviamente porque lleva partidos quizás contagiado por todo el equipo, que sin hacer sus mejores partidos aquí en Elda, hay que decirlo también, hay que comentarlo, pero para Oltra es fundamental, para Oltra es inamovible, lo ha jugado prácticamente todo, quitado los últimos 4 partidos que sí que lo ha sacado. El otro día en Almería no jugó por sanción, pero aún así estuvo allí en Almería, y quizás te podría destacar esos 3. Luego Marc Mateu también, desde la banda izquierda, pero es que tampoco está haciendo su mejor temporada. Dani Martín también ha dado ese saltito de calidad en la portería, pero si te tengo que decir 3, la banda derecha, la doble G, Sergio Ortuño, Juanto, hay varios futbolistas ahí, pero bueno, nos quedamos si quieres con los 3 primeros que te he dicho. Pues nos quedamos con Ortuño y con la doble G, bien, me gusta. Y en cuanto a qué 11 podemos esperar en ese partido, porque me parece clave lo que has dicho, ¿no? Entre que la semana es difícil o convulsa y que además vienes de caer goleado, que es un partido en el que o ganas o prácticamente ya quedas sentenciado. ¿Qué crees tú que va a hacer Horta? A ver, Horta está claro que tiene su columna vertebral, lo demostró desde su llegada. Tiene ciertos futbolistas, pero es que es lo que te digo, yo intuyo, creo, cierta revolución en varias posiciones. Una de ellas la portería. Dani Martín para Oltra fue uno de los cambios que hizo cuando llegó. Antes estaba Ian Mackay, y uno de los cambios que introdujo fue en la portería, dando entrada a Dani Martín, muy cuestionado, pero siendo fundamental, haciendo muy buen papel en estas jornadas. No sé si puede haber cambio en la portería, porque después de un 5-0, quieras o no, yo creo que indirectamente el portero a veces queda muy señalado. Lo recuerdo el año pasado, cuando el Eibar nos metió 5, hubo también cambio en la portería. En ese sentido, podría entrar Álvaro Acebes, pero es que Acebes era uno de los 5 futbolistas que estaba el lunes de fiesta. Entonces, no sé si... Porque Acebes lo reclama, yo sé que mucha gente dentro del club está diciendo que por qué no juega este chico que llegó en el mercado invernal del Valladolid, que ya estuvo la temporada pasada. No sé si podría ser ahora su momento, pero es que, claro, es lo que te comento. El haber salido el lunes quizás le puede jugar una mala pasada, no lo sé, en la portería. Luego el central sí que parece claro con Dumic y Batic. La ausencia de Piña se ha notado muchísimo. O sea, eso va a ser positivo para el Málaga, porque Dumic no llega a arrancar. Batic estaba de fiesta, pero está muy por delante de Nacho Monsalve. Luego en los laterales, como te comento, Marc Mateu y Fran Gámez, si llega, van a ser los que jueguen seguro. Dentro del campo volverá Sergio Ortuño, seguramente con Diaguara, con ese fichaje que desde que llegó también para Oltra está siendo inamovible. Y ya luego llegan, aparte Víctor García en el extremo derecho, pero ya a partir de aquí es un poco las dudas, es ya un poco jugar un poco a la ruleta rusa, porque realmente no lo sé. Llabrez era otro de los que estaba de fiesta.
fundamental. Todo esto de fiesta lo comento yo, pero igual luego no tiene la relevancia que puede tener. No sé, luego no influirá tanto en lo que decida Oltra. Llabrés puede jugar en el extremo izquierdo, donde mejor ha rendido. También, si está a buen nivel, es diferencial. Y la duda está arriba, más allá de Masca, que no va a volver, se lesionó en Almería, ya no vuelve a vestir la camiseta del Eldense. La duda está ahí en ese un poco juego. No sé si puede poner a Juanto Gazama Collado, Juanto, es un poco la duda. Yo creo que en esos nombres no nos movemos, porque luego está Chapela, que era uno de los llamados a ser importantes, porque la temporada pasada fue el segundo máximo goleador en segunda división siendo extremo, pero esta temporada parece que no llega a arrancar del todo. Entonces ahí en esos nombres no nos movemos, creo yo, para el domingo. Pues nada, hasta aquí esta previa con el bueno de Pablo, hablando de lo que podría ser ese enfrentamiento entre el Eldense y el Málaga. Así que, Pablo, te agradezco evidentemente que te hayas pasado por aquí. Bueno, pues ya escuchabais cómo llega el Eldense para este partido en el Pepico Amat, y nosotros ahora a lo que nos gusta, Javi, ¿no? Aleazo. Jaleo del bueno, el que montamos. Bueno. Jaleo, claro total, que sí. Total. Pues oye, vamos a montar nuestro jaleo como siempre de la mano de los compis de Te Monto un Jaleo, que están por aquí apoyando al canal, y en este caso, pues ustedes podéis meteros en la página web de temontounjaleo.es cuando tengáis cualquier duda de, oye, voy a montar la comunión, un cumpleaños, una fiesta, pero yo no sé muy bien cómo lo voy a organizar. Salva, vamos a tener que llamar ya a Te Monto un Jaleo, porque esperemos la semana que viene tener la fiesta de la permanencia, ¿no? Claro que sí, ya es la fiesta de la permanencia, con canapés, refrescos y batiditos y todo lo que queramos. Así que bueno, gracias por aquí, como siempre decimos, a la gente de Te Monto un Jaleo, y ustedes con ellos a tope. Bien, dicho esto, Javi, ¿qué jaleo montamos esta semana? Yo no te voy a engañar, ¿vale? Yo te voy a ser sincero. Tengo muchas dudas con respecto al 11, porque hace 2 semanas jugamos con línea de 3, la semana pasada contra el Granada juega Murillo, pero es una línea de 4 más que línea de 3, a excepción de alguna jugada puntual. Izan Merino jugó muy bien, pero no jugó Manu Molina. ¿Qué hacemos, macho? Es complicada esta alineación. Claro, no, vuelven jugadores, algunos que han hecho un gran partido, como el caso de Izan Merino, otros que vienen también cuajando grandes partidos, como el caso de Murillo, el cambio de formación. O sea, el que hacerte hoy debería sumar por 4 prácticamente a lo que es la clasificación, si es que tenemos clasificación de acertantes de esto. Pero bueno, si quieres, Salva, empiezo yo con mi jaleazo, con mi buen jaleo para esta jornada, que yo creo que es de los mayores jaleos que pueden existir, aunque sí es cierto que no me he complicado mucho la cabeza, he sido continuista, a excepción de un jugador que mucho me diréis, ¿cómo lo voy a poner en el banquillo? Pero es mi pedrada, es mi pedrada para este partido, pero vamos a ir por partes. Herrero en portería, defensa con Einar y Nelson Monte, Murillo y Dani Sánchez en los laterales. El centro del campo sigue Izan Merino, pero Luismi Sánchez al banquillo y juega Manu Molina. Después en las bandas, Antoñito y Lobete, la rubia por dentro y Chupete en punta. Como ya digo, misma alineación que la semana pasada, a excepción de que me cargo a Luismi Sánchez para meter a Manu Molina. Tú eres un tío que te gusta jugar, Javi. O sea, tenemos el dato que hemos puesto 1001 vez por aquí encima, que el Málaga con Luismi solo ha ganado un partido, que fue en Cartagena. Pues vamos a ganar 2, con Salvador. Un gol vamos a ganar 2. Bueno, un único partido en el que no estuvo Luismi titular, y ese, o sea, muchos partidos en los que Luismi no ha sido titular, pero no se ha ganado ninguno, a excepción de uno que fue en el partido contra el Cartagena, en Cartagonova, con aquel gol de Rocco Baturina, que desde entonces casi que podríamos decir que está desaparecido en combate. A ver, ¿quién has dicho que es tu pareja de centrales? Einar y Nelson, repite. Vale. Portería para Alfonso Herrero.
Lateral derecho Murillo, izquierdo Dani Sánchez. Mi pareja de centrales distinta a la tuya, Einar se mantiene y entra Pastor en lugar de Nelson Monte. Medio del campo, Luis Mimanu Molina, se queda en el banquillo Izan Merino. Una banda para Lobete, la otra para Antoñito Cordero. La media punta, por decirlo de alguna forma, alternando también ahí en el esquema la posibilidad a lo mejor de que metas la línea de 3 para David Larrubia en la media punta y Chupete de delantero. Es decir, en principio para mí es un 4-2-3-1, pero esto te da la posibilidad de que en algún momento Cordero se pueda meter como carrilero. Ese sería mi 11 para este partido contra el Eldense. Me llama la atención que tanto tú como yo, Javi, nos hemos vuelto a cargar a Puga, y no es que no lo cargamos nosotros, es que se lo está cargando Sergio Pellicer, pero es un futbolista que veníamos apuntando tiempo atrás que si se cambiaba la línea de 3 probablemente fuese el más favorecido, y lo hemos gafado pero por completo, ¿eh? Es decir, ha desaparecido del mapa el pobre en cuanto ha llegado la línea de 3, aunque insisto que en la semana pasada contra la Granada yo no vi tanto esa línea de 3. No, pero también es cierto que ha coincidido con que Murillo ha cogido también un poquito la rienda de la titularidad y bueno, está mostrando un gran nivel, ¿no? Un Murillo que también era uno de esos jugadores desaparecidos, digamos, en la primera vuelta, en el inicio también de la segunda y lleva pues unas últimas 3 semanas cuajando grandes partidos y bueno, al fin y al cabo yo creo que también hay que premiar, ¿no? Cuando un jugador te está rindiendo, te está dando nivel, pues debe ser titular al fin y al cabo, porque es que el que te aporta básicamente al equipo. Sí, la verdad que Murillo siempre decíamos que era un jugador que vivía a la sombra, pero en cuanto ha tenido la oportunidad de ponerse a la luz, creo que se ha ganado el respeto de todo el mundo y de hecho Sergio Pellicer siempre lo ha tildado de un futbolista que trabajaba muchísimo y bueno, pues eso le está dando frutos ahora mismo y yo creo que es un jugador que se está ganando las papeletas suficientes para que el año que viene evidentemente siga formando parte de la primera plantilla, que es uno de esos jugadores que a lo mejor alguno en la primera vuelta se llegó a plantear una posible cesión, al igual que Musa porque no jugaban, pero bueno, Murillo ahora estamos viendo que el rendimiento que está dando sí que está siendo bueno. Javi, lo vamos a dejar por aquí, este ha sido nuestro post, nuestro post. La previa. Sí, ya me gustaría que fuese el post y dijésemos que estaba esto ya vencido y todo genial. Esta ha sido nuestra previa. Nosotros lo dejamos por aquí, ustedes por la cajita de comentarios, sensaciones con respecto al partido, vuestro posible 11 por aquí también por abajo que os leemos y cuando haya que hacer el post, evidentemente lo haremos y también os leeremos. Un saludo.